cercano. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y el vigor perenne no se perderá. Esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Bien, feliz sábado a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Me alegra que me permitan llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio. Alabo a Dios porque nos tiene con bien a cada uno de nosotros en nuestras casas, pudiendo celebrar un día santo más del Señor. Queridos hermanos, al igual que ustedes y yo, y al igual que los grandes profetas de la Biblia, los grandes hombres que le han servido a través de la humanidad, del tiempo que ha existido al mundo, le han preguntado a Dios, como le preguntó el profeta Daniel en su tiempo, ¿cuál será el fin de todas estas maravillas? Los apóstoles, al escuchar a Jesús en el sermón profético, en Mateo 24, le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida en el mundo? Esa es la gran incógnita. En el año 2020 nos vemos enfrentados, el mundo entero se mira enfrentado con una pandemia en la cual casi todos estamos recluidos en nuestras casas. Pero nosotros tenemos que entender que la historia, la línea profética, la profecía en nuestros días se está cumpliendo y está tomando un gran realce donde los acontecimientos que marcan el fin de la humanidad están llegando a su fin. Nosotros sabemos que para una historia, al igual que un cuento, al igual que una leyenda, tiene un inicio y tiene un final. Claro, la historia profética tiene un inicio y también tendrá un final con la segunda venida de Jesús. Y no quizás solo con la segunda venida, sino que con el milenio y la restauración de la tierra para dársela por herencia a los santos del Señor. Yo espero y anhelo en mi corazón que nosotros podamos ser bendecidos y estar en la santa ciudad al lado de nuestro Dios. Esa ha sido la esperanza que ha brillado a lo largo de los años que hemos tenido de conocer al Señor. Nosotros los adventistas del séptimo día es el anhelo más grande. La Biblia le llama la esperanza bienaventurada en el libro de Tito. Gracias a Dios porque la albergamos en nuestros corazones y hoy tenemos la seguridad que cada día cerca. Es tiempo, hermanos, que nos levantemos del sueño en el que vivimos. Es tiempo que busquemos al Señor. Pronto viene el tiempo en el cual no va a poder ser hallado. Y usted va a querer escuchar palabras de aliento, palabras de la profecía bíblica, palabras del evangelio, palabras de consolación, y ya no habrá. Si ustedes se dan cuenta, hoy en pleno año 2020, mucha gente habla que va a venir un hambre a la tierra, pero un hambre material, pero también se acerca un hambre espiritual. Nosotros decíamos que la historia tiene un inicio, y ese inicio es con el cual se dio el gran despertar de los adventistas del séptimo día. Y podemos regresarnos a la historia y encontramos un año muy determinante que marcó el inicio de los eventos finales. Sí, claro, hablamos del año 1798. Y en este pequeño video lo que queremos es hablar de ese periodo profético y ese momento especial en la historia de la humanidad. Hablar del 1798, el tiempo del fin, pero también hablar de la importancia de la historia que ha tenido.
Hay un principio bíblico que el Señor nos muestra en su palabra. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, dice Jesús. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros estamos queriendo conocer las cosas que sobrevendrán al mundo. Pero hemos tenido la oportunidad a través de la historia de poder ver cómo han sido los tratos de Dios con la humanidad. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 10:11 que todas esas cosas que ellos le acontecieron sirvieron para las personas que viven en el fin del mundo. Así que si tú crees que lo que estás viviendo ahora es nuevo, no, déjame decirte que solo ha sido la historia que se ha vuelto a repetir en tus días. Que el personaje ha cambiado, que el personaje ya no es el de 100 años, ya no es el de 200 años, ya no es el de 300 años. Ahora el personaje que vive en la actualidad de esta realidad eres tú y soy yo. Ahora bien, cuando tú dices 1798, yo sé que a ti te viene en la mente los grandes acontecimientos de la naturaleza que acontecieron en esos días. Y yo sé que la gente despertó en ese momento para ver con más claridad la segunda venida de Jesús. Un periodo bellísimo de la historia de nuestra iglesia en el cual el gran despertar adventista amonestó en esos años al mundo entero de la pronta venida del Señor Jesús. Tristemente, ellos tenemos que decir. Esperamos que cada uno de nosotros no fallemos en nuestra misión, porque Dios nos ha encomendado una tarea, la tarea de predicar este evangelio del reino, y entonces dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Ahora, para que venga el fin, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Pero cuando volvemos y retomamos la historia de 1798, nosotros nos vamos a que allí es un periodo difícil del mundo. Las naciones entraron en revoluciones. Las grandes potencias europeas, las cuales eran el mundo conocido hasta ese momento, entraron en revolución tras revolución. Y la revolución que marcó la partida del tiempo del fin fue la Revolución Francesa. En el colapso de la Revolución Francesa apareció el movimiento milerita predicando la segunda venida. ¿Ustedes creen que la historia no se está repitiendo en estos días? Te pregunto a ti, no sé dónde me estarás viendo, pero tú miras en la actualidad que hay inestabilidad política, estabilidad social, que hay inestabilidad cultural, no solo en nuestro país, sino en todos los países de las naciones del mundo. Claro que sí, allí tú lo miras y tú miras que las sociedades están cambiando, las culturas están cambiando, los políticos están cambiando, la vieja manera de gobernar un país está cambiando. Esa era la situación que vivía el mundo entero en los años 1798. La Revolución Francesa trajo con sí la revolución de un mundo que estaba sumergido sobre un poder esclavista. Si nosotros nos retomamos al año 1798, nosotros vemos que la Biblia lo marca como el tiempo del fin, pero no es el tiempo del fin de los acontecimientos que venían transcurriendo atrás, en la parte de atrás de la profecía, sino que marcaba el inicio de los eventos finales. Quiere decir que nosotros como pueblo, como mundo, como humanidad, ya tenemos más de 150, más de 170 años de estar viviendo los acontecimientos finales de la profecía. Eso quiere decir que cada día en la venida del Señor Jesús está más cerca. Y para eso tú necesitas prepararte al igual que yo. ¿Cómo lo tienes que hacer? De la mano con el Señor Jesús. Yo te quiero decir que Dios tiene un plan, Él tiene un mapa para llevarte al cielo. Dios tiene un mensaje y no es cualquier mensaje. Dios pide fe, pero no es cualquier fe. Dios pide paciencia, pero no es cualquier paciencia. Dios pide perseverancia y realmente hay que perseverar en la doctrina que es la verdadera. Quiero decirte, mi querido hermano, que lastimosamente en muchos lugares de la tierra aún estas grandes verdades no se saben. Gracias a Dios, tú tienes la oportunidad de conocerla. Pero de ti dependerá que otro la sepa. Cuando nosotros encontramos el año 1798, nosotros encontramos un mundo inestable, lleno de dudas, lleno de incertidumbre. Los grandes fenómenos naturales decían que algo estaba pronto a suceder. Los grandes hombres que
que decidieron buscar en las Sagradas Escrituras el porqué de esas cosas, encontraron una respuesta. Buscaron a un Dios y ese Dios los alentó paso a paso en la obra que les encomendó. Y esa es la obra que Dios te encomienda a ti. Esa es la obra que se está repitiendo en tus días. Ya no son esos hombres, hoy eres tú y soy yo. Ahora, cuando tú miras el año 1798, tú miras que es un punto de partida en el cual la historia de la humanidad comenzó. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar la historia? Quiero decirte que hasta la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, en muchos de sus escritos, dice que la historia era parte de la escuela de los profetas. La historia sagrada del antiguo Israel era parte del estudio de la escuela de los profetas. Es importante conocer la historia porque la historia se está repitiendo en tus días. ¿Tú crees que lo que está aconteciendo ahora es nuevo? No, no es nuevo. Ya aconteció. La misma Biblia lo dice, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 1, versículos 9 al 11 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. ¿Ves? Eclesiastés 1:9, del 9 al 11, nos dice claramente que lo que está sucediendo ahora ya sucedió en el pasado. Y lo que ha sucedido en el pasado es lo que está aconteciendo ahora. Dios te quiere mostrar el futuro, pero no quiere que tú tengas curiosidad bíblica. Dios lo que quiere es que tú tengas conocimiento bíblico. Que tú vayas a la Biblia y le busques de veramente en oración. Y la historia te mostrará en qué lugar de la línea profética nos encontramos. Ahora, ¿estás determinado tú para seguir este consejo? ¿O seguirán pasando los años y seguirás creyendo que un día Cristo vendrá? Y el Señor Jesús, la segunda venida, te tomará como sorpresa. Como lo dice su palabra, será como un ladrón para ti. Yo espero que no, que ese día tú estés preparado. Y no solo tú, sino tu familia, tus vecinos y todos aquellos que te conocen hayan escuchado las palabras de un fiel y buen siervo que su Señor mandó a dar el mensaje. Mis queridos hermanos, la historia se repite. La historia se repite. ¿Ustedes quieren un consejo de parte mía? Estudien historia, vean videos de historia, compren libros de historia. Eso les servirá mucho para entender la profecía bíblica. Dios se las va a mostrar, pero no se las va a mostrar a través de cosas sobrenaturales. Se las va a mostrar a través de lo que ya ha acontecido. El rey Nabucodonosor en Daniel 2, él tuvo el sueño, la gran estatua, y él quedó perturbado. Llamó a los sabios de ese mundo y no le pudieron contestar. ¿Quién le contestó? El profeta Daniel, el cual traía propósitos en su corazón de servir al Dios Altísimo. Y Dios le dio sabiduría y entendimiento a Daniel en cuanto a los asuntos que el rey demandaba. Y el rey lo colocó en una posición ventajosa sobre todos los demás. Esa es la posición que Dios quiere para ti. Isaías 2, capítulo 1 y capítulo 2 dice que en aquel entonces, en el tiempo del fin, el monte de Dios será el monte donde vengan todas las naciones a oír la ley y la palabra de Dios. Y ese monte no es un monte, no es una montaña. Ese monte eres tú y soy yo, dando este mensaje que Dios tiene para la humanidad. Ahora bien, mis queridos hermanos, si ustedes miran, ya tenemos casi cerca de 200 años y el Señor Jesús no ha venido. ¿Pero por qué no ha venido? Porque así ha sido el designio de Él. Nosotros necesitamos apegarnos al plan divino que Él nos presentó. Necesitamos entrarle de lleno a los acontecimientos que Él dijeron que tuvieran que pasar. Muchos se quejan, ¿y por qué nosotros? Déjenme decirles que los grandes profetas y los grandes hombres de Dios quisieron ver las cosas que tú estás viendo en estos momentos. Ellos anhelaron ver estas cosas y tú tienes la oportunidad de verlas. Y no porque nosotros seamos buenos, sino que porque Dios nos amó y nos escogió para ser esta generación que lleve este mensaje en este tiempo. Queridos hermanos, al acercarnos a los eventos finales de la humanidad, no debemos de sentir tristeza, debemos de sentir gozoso, no debemos de tener paz en nuestro corazón, tener paciencia en el plan que Dios dispuso
para hacer justicia a este mundo. Tú te preguntas por qué los malos prosperan. La misma pregunta tenía el salmista David. Habacuc le reclamaba al Señor en el libro de Habacuc 1. ¿Por qué miro tanta maldad? ¿Por qué la ley es quebrantada? ¿Por qué los injustos persiguen a los justos? Y Señor, tú que ves y no haces nada. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ponte en la torre, sé un atalaya, espera lo que yo te voy a decir. Y entonces eso tendrás que responder. Le dijo, escribe la visión que yo te mostraré. Quiere decir que Dios tiene una visión amplia. Y le dijo al profeta Habacuc, grábala en tablas, para que todo aquel que en él quisiera leer, pueda leer libremente, de corrido. Y el que tenga fe, el que sea justo, y tenga fe en que la visión, en que la tabla se iba a cumplir, en que lo que estaba escrito en la tabla se iba a cumplir, él sí iba a ser salvo. El apóstol Pedro lo retoma, el apóstol Pablo lo retoma. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Aún Jesús siendo Dios, el verbo hecho carne, la profecía del libro de Daniel decía que a la mitad de la semana 70, él iba a ser sacrificado, él pudiendo ser Dios, cambiar la profecía, no sufrir, él fue y cumplió lo que estaba escrito. Ahora, si él en su oración en el Getsemaní antes de ser crucificado dijo, hágase tu voluntad, ¿cuál debe ser tu actitud al ver lo que acontece en día? Hágase tu voluntad, Señor. Y como dijo el profeta Job, si Dios dio, alabado sea su nombre, y si Dios quitó, alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que el tiempo del fin, que tanto uno anhela, como buen adventista del séptimo día, pronto se terminará. El tiempo del fin se está terminando. Los eventos finales están casi cumplidos. La sierva del Señor dice, toda la profecía se ha tenido que cumplir. Lo que se ha cumplido, se cumplió al pie de la letra. Y lo que se va a cumplir, se cumplirá, dice. Así como aquellos primeros adventistas del séptimo día eran las 10 vírgenes, hoy quiero decirte que tú y yo somos las 10 vírgenes que esperan al esposo venir de las bodas. ¿Estarás tú? ¿Qué clase de virgen serás? ¿Serás la insensata o serás la prudente? Solo tú tienes la decisión, no la tengo yo, no la tiene el que tienes a la par. La decisión es tuya, mi querido hermano. Ahora bien, la historia nos dice y nos marca los parámetros hacia dónde vamos caminando. La sierva del Señor escribió Mensajes Selectos, tomo 3, la página 386. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. La Biblia ha acumulado una reunión de sus tesoros para esta última generación. Quiere decir que todos los tesoros que están envueltos o están escondidos en la Biblia no eran para aquellos, eran para ti y para mí. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia de estos últimos días. Quiere decir que si tú te vas a la historia del Éxodo se ha repetido una y otra y otra y otra vez y se está repitiendo en ti. Lo único que ahora el personaje ya no es Moisés, ya no es Aarón, ya no es Josué, ya no es María. Ahora la persona, el nombre que está allí haciendo la historia, eres tú. Eres tú, es la de tu esposo, la de tu esposa, la de tu hijo, la de tu padre, la de tu madre, la del vecino. Son los que están cumpliendo otra vez esa historia. Ahora, ¿qué nos da la seguridad? Que ya el tiempo es cumplido. El Señor Jesús viene muy pronto. Si tú miras, la gente en este año 2020 ya está angustiada. Pero quiero decirte una cosa, en el amor de Dios. Ahorita el mundo entero está angustiado. Llegará un momento en que solo los verdaderos hijos de Dios estarán angustiados por las cosas que sobrevendrán. ¿Por qué? Porque al final de la historia, lo único que vamos a ver es 2 grupos. Los que le sirven a Dios y los que no.
Tú decidirás en cuál grupo colocarte, en cuál estarás. Yo espero que estés en los que le sirven a Dios. Créeme, ese es mi más grande deseo en este momento. No me gustaría saber de que alguien que tuvo la oportunidad de escuchar las grandes verdades en su tiempo, por negligente, por falta de entendimiento, no pudo alcanzar la salvación. Yo sé que tú lo anhelas, cada uno de nosotros lo anhelamos y esperamos contemplar la venida de Cristo Jesús en gloria. Queridos hermanos, la historia nos está dando lecciones grandes. Si nosotros nos repasamos la historia una tras otra vez, quiero decirte que vas a encontrar grandes tesoros ocultos en ella, que te van a mostrar el tiempo en el cual tú vives. Si tú crees que la Primera Guerra Mundial no es parte de la profecía bíblica, estás equivocado. Si tú crees que al estudiar la Segunda Guerra Mundial no es parte de la profecía bíblica, estás muy equivocado. Si tú crees que estudiar la Revolución Francesa no es parte de la profecía bíblica, estás muy equivocado. Si tú crees que estudiar las grandes guerras de la antigüedad no es parte de la profecía bíblica, estás equivocado. Recuerda que a Daniel, junto con el pueblo de Israel, en el año 607 fueron llevados a Babilonia. Y del año 607 a.C. a la actualidad han pasado más de 2000 y pico de años. Y toda esa historia es profecía pura cumplida. Yo te quiero decir, mi querido hermano, que ya para que el Señor Jesús venga no faltan ni siglos ni décadas. Probablemente sean años. Viene el día, y yo espero que sea pronto, en el cual sea el Señor Jesús a sus escogidos le dará el día y la hora. Yo quiero escuchar el día y la hora, pero Dios no lo hará de una manera sobrenatural. Dios no lo hablará así. ¿Y por qué no lo va a hablar así? Porque solo las personas que estén de veramente consagradas al Señor podrán escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escucharán? El Señor Jesús a los fariseos les dijo en una ocasión: escudriñad las escrituras, porque a ellos les parece que está la vida eterna. Pero yo te voy a decir, más que escudriñar, la sierva del Señor dice, tú tienes que cavar. Tienes que cavar en la verdad para encontrar los grandes tesoros, las grandes perlas que la Biblia te muestra. Si tú no cavas, tú no encontrarás el tesoro. Ahora yo espero que tú tengas la oportunidad de encontrar esos tesoros. La sierva del Señor en los materiales de 1888, hace más de 100 años, escribió: la experiencia registrada de los creyentes de tiempos pasados han de ser un estímulo para quienes vivimos cerca del fin del tiempo. Podemos reunir la herencia de la luz, dice la sierva del Señor, conocimiento y tratos individuales de Dios para su pueblo durante siglos. Tenemos el beneficio de sus experiencias espirituales, que son de gran valor para nosotros. No tenemos algún camino nuevo o extraño que pisar, en que los otros no hayan tenido experiencias similares. Los caminos del Señor son inmutables. Y hay una cita que a mí me gusta mucho leerla, que espero que todos los que tengan en el conflicto de los siglos la puedan leer. Y esa se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, la página 391. En esa página la sierva del Señor dice: la obra de Dios en la tierra presenta, dice. O sea, que la obra de Dios en la tierra presenta, dice, siglo tras siglo, dice. Sorprendente analogía. Analogía es similitud. Es igual, es la misma, te está diciendo la sierva del Señor. En cada movimiento de reforma o religioso, los principios que rigen el trato con Dios, con los hombres, son siempre los mismos. ¿Qué quiere decir? Que las mismas pruebas que el Señor le puso a Moisés son las mismas pruebas que te puso a ti. Las mismas pruebas que Daniel sufrió son las mismas pruebas que te va a poner a ti. Daniel estuvo enfrente
con un decreto para adorar la imagen de la bestia, ¿qué pasará dentro de muy poco para ti? También se hará un decreto para que tú adores a la bestia. ¿Tú sabes cuál fue la historia de Daniel por serle fiel a Dios? Claro que sí. ¿O sabes la historia de los amigos de Daniel por ser fiel a Dios? ¿Qué les pasó? Claro que sí. ¿Tú sabes cómo los libró Dios a Daniel y a sus amigos? Sí. Entonces tú sabes cómo Dios te librará si tú le eres fiel en este tiempo. Dice, los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Ninguna verdad, dice la hermana Elena G. de White, se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de la salvación. Quiere decir que todo concuerda. La historia de hace 100 años es la misma historia de este año. Si tú miras solo en nuestra realidad y tú buscas en qué año se desató la última pandemia mundial, te vas a dar cuenta que hasta el mismo año ocurrió. Ahora, no te sorprendas que eso es así. No es casualidad, no es suerte. Es el plan de Dios divino para llamar la atención, como dice la sierva del Señor. Dios permite las grandes calamidades para hacer un llamado de atención para que el mundo y los hombres vengan al arrepentimiento. Dice para concluir la cita, dice, los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene un papel que desempeñar. Eso sí, mi querido hermano. El papel no solo es mío y de los predicadores. El papel es tuyo también. Porque Dios, cada adventista del séptimo día, cada uno de los hijos que esperan la segunda venida, quiere que sea una estrella que brille a eterna y perpetua eternidad. Eso es lo que anhela Dios. Dios desea que cada adventista, que cada hijo de Él sea un maestro y no un alumno. El apóstol Pablo dice, debiendo ser ya adultos, aún sois niños, dice. Quiere decir que un niño no está preparado para recibir estas grandes verdades. Y tú tienes que hacer una obra que en tiempos de paz no has hecho. Y ahora en tiempos difíciles te toca hacerla. Ahora tú tienes la decisión de hacerla o no hacerla. Pero después no le digas a Dios, ¿por qué no me dijiste con anticipación? Dios te está dando la oportunidad. Estos días en los cuales tienes el placer de estar en tu casa, de estar con tu familia, es tiempo para que tú puedas tomar tu Biblia, dedicarle un tiempo a Dios. Yo sé que hay muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, pero también Dios merece un lugar y merece el primero en tu corazón. Dice, los hombres de Dios son en sus manos instrumentos con el que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene un papel que desempeñar, a cada cual le ha sido concedida cierta medida de la luz adecuada a las necesidades de tu tiempo. Quiere decir que Dios te va a dar el entendimiento, el conocimiento, la seguridad para vivir en estos días, si tú le buscas verdaderamente. Y si no, pues no le digas a Dios, ¿por qué no te salvaste? Porque Dios al final de todo dejará muy claro todos los casos de todos los seres que habitaron este mundo, para que nadie quede con aquella duda de que Dios no realizó algo por salvar a esa persona. Mis queridos hermanos, el tiempo del fin se acaba. Los eventos finales nos dicen, Cristo Jesús viene pronto. Con la llegada del año 1798, le dio el inicio a la cadena de eventos que marcaron el fin de la humanidad. Ya estamos en pleno año 2020. Este año, quizás ninguno de nosotros no lo imaginaba que iba a ser así. Por ahí muchos dicen que este año ha tenido más domingos que otros días. Claro, porque el mundo está acostumbrado a que el domingo descansa. Mas nosotros sabemos que el día de descanso es el sábado. Ahora bien, me agrada poder llegar hacia la intimidad de cada uno de sus hogares, de aquellos hermanos que en algún momento tuve la oportunidad de estar con ellos, y sé que pronto el Señor me dará la oportunidad de estar nuevamente con ellos, con ustedes, queridos hermanos.
y poder platicar de esta y muchas otras cosas. Sé que la luz profética hoy brilla más que nunca, porque hoy más que nunca nos encontramos en el clamor de medianoche en nuestra generación. La medianoche ya está avanzada, pero la luz necesita brillar como nunca antes, porque las tinieblas están cubriendo y el Espíritu de Dios se está retirando de un mundo que se ha olvidado de Dios. Nosotros debemos de recordar, queridos hermanos, que nosotros ya entramos en la fase final de lo que está a punto de acontecer. Muy pronto la marca de la bestia será impuesta sobre la frente de todos aquellos que no le sirven a Dios. Todos aquellos que nos acomodamos al mundo y que se acomoden al mundo, recibirán la marca de la bestia. Y el que le sea fiel a Dios, siga en la luz de Dios, será sellado por la eternidad. Mis queridos hermanos, el tiempo de la cosecha está llegando. Está el ángel que viene, el personaje que viene en Apocalipsis 14, versículo 14, el personaje que viene sentado sobre la nube, que no es Cristo mismo, él trae una hoz aguda. Y el ángel le dice que es tiempo de cosechar la mies porque la mies está madura. Quiere decir que cuando termine el mensaje del tercer ángel, que está en la historia, en la línea profética de los eventos finales que comenzaron en 1798, el tiempo de gracia habrá concluido y habrá el tiempo de hacer la separación entre unos y otros, de cosechar la mies y cosechar las uvas. Ahora, si tú te fijas, no hay más grupos, solo son dos grupos. A través de la historia de la humanidad siempre han sido dos grupos, los que le sirven a Dios y los que no. Jesús mismo lo dijo, el que no es con nosotros es contra nosotros. Si tú te vas al principio, eran Caín y Abel. Si tú te vas al tiempo de Daniel, era Daniel y Babilonia. Si tú te vas al final, los sellados y los marcados. Siempre han sido dos grupos, el fariseo y el publicano, los judíos y los apóstoles. Siempre han sido dos grupos, no hay más grupos. Ahora tú dices, hay muchas iglesias, sí, pero al final solo van a ser dos iglesias o dos pueblos. El pueblo que le sirve a Dios y el que no le sirve. Los que estarán marcados y los que estarán sellados. ¿De cuál quieres ser tú? Queridos hermanos, quiero hacerte conciencia a que a partir de hoy ya dejes de jugar con tu salvación. Sinceramente. Ya el tiempo no está para jugar. Tú miras que el mundo y la historia del mundo termina. Muy pronto, como en un cuento diremos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La historia terminó. Dependerá tú de dónde tú quieras ver la historia de la humanidad. Cuando venga la ley dominical sobre cada uno de nosotros, que también es otro de los grandes eventos que marcará la historia de la humanidad, nosotros sabemos que para los que hemos estado dentro de este barco, dentro de los adventistas del séptimo día, ya no habrá más tiempo de gracia. El mundo todavía gozará de un poco de gracia, pero los adventistas ya no tendremos otra oportunidad. Hermanos y hermanas, 1798, un año que marcó el inicio de los eventos finales. Yo te quiero invitar a que no solamente te quedes con la historia, con lo poco que sabes de 1798. Quiero a que vayas a la historia y comprendas cómo era el mundo en ese tiempo. Cómo era el mundo y cómo vivía el mundo, cómo eran las sociedades del mundo, cómo era la cultura del mundo. Y cuando tú mires cómo estaba ese mundo, tú mirarás cómo Dios despertó a un grupo de personas para que predicasen el mensaje en ese tiempo. Y tú te darás cuenta de que esas sociedades, esas culturas de ese mundo, simplemente hoy en nuestros días está aconteciendo lo mismo. Si tú te vas a nuestro país, aquí a nuestro pequeño país, El Salvador, tú miras que la gente está aburrida de la forma de gobierno, de los gobiernos malos que ha tenido nuestro país, y que quiere cambios, y quiere transformaciones. ¿Tú crees que la historia de la cual 1798 Francia fue una de ellas,
¿Cómo crees que era la sociedad en ese entonces? ¿Tú crees que no demandaba lo mismo? La gente estaba aburrida de la historia. Estaba aburrida de lo que estaba viviendo y quería una nueva forma de gobierno. Si tú miras, Francia empezó a sufrir transformaciones. Y tú te pregunto, ¿tú no estás viendo las transformaciones que está sufriendo nuestra sociedad? Y en medio de esas transformaciones, Dios abre la puerta para que este hermoso mensaje pueda llegar hacia cada uno de nuestros hogares. Mis queridos hermanos, esta solo ha sido la introducción de este pequeño pero gran proyecto. Es pequeño porque es un esfuerzo que se hace, pero grande si tú te tomas la molestia de compartirlo con aquel que tenga hambre y sed de justicia y anhela en su corazón que el Señor Jesús viene pronto. No te quedes con el video para ti. Compárteselo a quien tú quieras. Compárteselo hasta el último de tus conocidos, el último de tus familiares. Y dile sobre todo que Cristo viene muy pronto por ti y por mí. Dile que el Señor Jesús ya está a las puertas, que ya los pasos de Él se escuchan, que ya pronto nos reuniremos con Él y irnos por los 1000 años a la patria celestial. El juicio de los vivos ya en nuestra actualidad se realiza, mis queridos hermanos. ¿Será un tema de que sí lo estaremos desarrollando? Claro que sí. Y así como muchos otros. Como te digo, este solo ha sido el inicio de un gran proyecto que tenemos que comenzar a hacerlo desde el día de hoy. Yo con mi parte y tú con la tuya. La tuya será ir a tu casa, la Biblia, los escritos de la sierva del Señor, libros de historia, ponerte a estudiar, reforzar, aumentar tu conocimiento, realimentarte, comer, así como comes 3 tiempos de comida al día, comerte la Biblia una y otra y otra y otra. Recuerda que hasta el tiempo le pertenece a Dios. En este día tú tienes la oportunidad de alimentarte todo el día con la palabra, de convivir con tu familia y compartir un poco de lo que Dios te ha mostrado. Si tú te fijas, el sueño de Nabucodonosor, ya vivimos, como dijo un hermano un día en una iglesia, en las uñas de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que soñó. Ya vivimos en las escenas finales. Las bestias persiguieron al pueblo de Israel, pero las bestias nos siguen persiguiendo. Pero el león de la tribu de Judá estará para defendernos. Mis queridos hermanos, me alegra poder que me hayan visto a través del video. Me alegra saber que están bien en sus casas. Me alegra saber que están al lado de su familia. Gracias a Dios no he tenido una noticia de algún hermano que sepa que ha sufrido un percance de ningún sentido. Yo sé que Dios acampa alrededor de los que le temen. Sé que Dios está en medio de su pueblo y en estos días más cerca y conectados de la mano de sus siervos fieles. Señor, que el Señor Jesús pueda bendecir sus grandes vidas, mis queridos hermanos. Espero dentro de muy poco. Quisiera hacerlo todos los días. De hecho, quisiera tener un culto diario, quisiera tener una enseñanza diaria con ustedes y así seguirles compartiendo. Pero quisiera también que si usted, alguno tiene una inquietud, el deseo de conocer más, el deseo de adquirir más conocimiento, si tiene alguna duda, si usted quiere un plan cómo estudiar la Biblia, si usted dice yo quisiera saber qué tengo que leer, no dude en llamar o escribir. No importa si escribe al Messenger, si escribe al Facebook, si escribe al WhatsApp, no importa a la hora que sea. El Señor dará la manera cómo responderle. Créame, tenemos un proyecto grande y ambicioso. A través de esto, el Internet no es malo. El Internet lo que es malo cuando se ocupa para una malfunción, para una mala tarea, un mal trabajo. Pero también es un medio con el cual
hoy podemos comunicarnos y hacerle llegar el mensaje a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es mi más grande deseo en esta hora. Espero que se sigan gozando del Santo Sábado al lado de sus seres queridos y de su familia. Y que en estos días que faltan de estar en esta situación, pues tomemos las recomendaciones que nos dan. Al final, el beneficio es para cada uno de nosotros. La Biblia dice que el sabio mira el mal y se aparta. Y si en este tiempo no hay necesidad de salir, y no porque creamos que existe algo que está en la calle y que se nos va a transmitir, aunque realmente al ver las noticias nos preocupamos, pero debemos de sentir la seguridad que Dios nos protege. Y que si no es necesario, pues quedémonos en casa. Si en casa tenemos todo, tenemos nuestra primera iglesia, tenemos nuestra gran familia, allí quedémonos, estemos reunidos allí y tratemos de buscar a Dios en oración. Saben, yo he pensado en algún momento de la vida que ya llegó el tiempo en el cual la hermana miraba que los pequeños grupos se levantaban. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no se puede ir. Ahora la iglesia es tu casa, es tu hogar. Los miembros de tu iglesia son tu familia. A ellos son los que tienes que predicar. Los tiempos que no has tenido para predicarles, hoy Dios te da la oportunidad de hacerlo. Así que tómalos, dedícale tiempo. Tú verás que todo esfuerzo al final de la vida es recompensado. Ya pareciera que nada del mundo tiene valor, porque ¿de qué sirve que tú tengas dinero y no puedas salir ni a comprar? ¿De qué sirve que tú tengas dinero y no haya dónde ir a pasear? ¿De qué sirve tener dinero y no puedes comprarte lo que realmente anhelas? Entonces ya el dinero pareciera de que ya estamos llegando al tiempo, como la sierva del Señor dijo, y el dinero la gente lo tira a la calle. Bueno, hay países, al ver las noticias, que ya se mira que el dinero está en la calle. ¿Por qué? Porque en medio de esta pandemia que el mundo sufre, no sirve de nada. Así que mis queridos hermanos, gusto de verlos. Que Dios los bendiga grandemente. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Espero verlos pronto. Estamos en contacto. Llámenme, escríbanme si tienen dudas. Que muy pronto estaremos otra vez con cada uno de ustedes para poder compartir más. Que el Señor les bendiga grandemente.